Amigos, muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo desde Lima. Estoy con Armando Tauro. Armando, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo. Como todos los lunes y viernes. Gracias, Armando. Yo quiero decir una cosita antes de entrar de lleno al tema de las pymes. Yo quiero decir que en el contexto de una campaña electoral bastante ardorosa, como lo puede percibir el país entero, nosotros continuamos tocando temas que vinculan al desarrollo nacional, y uno de esos temas, tema bandera, tema de Estado de este programa, es el tema de las pymes. Y en ese sentido tenemos a Armando Tauro, que tiene una propuesta, a mi juicio, realmente interesantísima, que en la medida en que cale en la mente de los políticos y en la comprensión de la población, cosa que trataremos de hacer desde hora 8, puede ser beneficiosa para el país. Armando, déjame decir dos cosas. La banca común considera que darle crédito a las pymes es sumamente riesgoso. Todos entendemos que hay que promover la asociatividad, hay que hacer una reingeniería en el sector pyme. Pero la base, digamos, por lo poco que hemos conversado de este proyecto que ahora vas a empezar a explicar, la base parte de la necesidad de hacer una reconversión jurídica, ¿no es cierto?, de las pymes, de tal manera que puedan ser parte de otros emprendimientos, joint ventures, por ejemplo, ¿qué les llaman? Sí, la idea, bueno, te hago redondear la idea, la pregunta. La idea de Ricardo es que nosotros tenemos que sí o sí hacer una reingeniería en todo el sector pymes, siendo y lo dijimos varias veces, un eslabón importante, el más importante de la economía de todos los países y sobre todo de este país, donde tenemos un 98% de una población pymes. Yo, aprovechando el programa y aprovechando que estamos trabajando en conjunto ya varios meses, pero creo que ahora es tiempo y es el momento, ya faltando muy poco, para que el pueblo peruano elija a la persona que va a conducir los destinos de este país por los próximos 5 años, comenzar a alargar y hablar sobre lo que queremos ofrecer voluntariamente al gobierno de turno, el proyecto que yo llamo fortalecimiento de las pymes para este país. ¿Por qué? Porque tenemos una industria pujante, porque tenemos la necesidad de formalizar este tipo de industrias, este tipo de empresas, tenemos la obligación de fomentar y el crecimiento, el conocimiento y la transferencia de estos. Ahora, tenemos que recordarnos que cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas o hablamos de pymes, y yo siempre dije que no hay pymes ni micropymes, hay pequeñas empresas y grandes empresas, hay pequeños empresarios y grandes empresarios, y cuando hablamos de estos pequeños empresarios estamos hablando de familias en su contexto. Y hablar de familia es decir que si nosotros tenemos un plan benéfico, un plan productivo, un plan de crecimiento, hacemos crecer las familias. Si fracasamos en esto, hacemos fracasar a las familias y mandamos en quiebra a las familias. Y claro que sí, si entramos en un plan de crisis con estas pequeñas empresas, donde los entes financieros hoy lo consideran empresas de alto riesgo. Y hacer empresas de alto riesgo, no existe el crédito para las pymes. ¿Por qué? Porque las tasas de intereses son altas, las garantías que les piden son tremendas, entonces no solamente son créditos impagables, sino se hipotecan todo lo poco que tienen, y creo que ese no es el camino. El camino creo que es hacer una reingeniería jurídica, una reingeniería de procesos que les permita a estas empresas sentarse a negociar, a tratar de utilizar todas las herramientas que ya existen en el país, que son los convenios que tiene el Perú a nivel del mercado europeo, a nivel de otros mercados, y poder conformar joint venture, poder transformar estas pequeñas empresas en asociatividad con otros mercados y en asociatividad con otros microemprendimientos, tratando que estas empresas puedan aumentar su capacidad productiva, que puedan aumentar su capacidad tecnológica. Lo importante es decir, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿De dónde vamos a sacar estos fondos? ¿Cómo vamos a poder ayudar a las pymes? Y este es el plan que yo quiero presentar una vez que esté elegido el gobierno de turno que va a conducir el camino o que va a conducir
el futuro de este país, ¿no? Armando, yo quería ponerte ejemplos muy concretos, por ejemplo, de la macrorregión sur, que tienen potencial, en mi concepto, a nivel de pymes. Por ejemplo, el sector turismo, y no solamente la actividad turística propiamente dicha, sino toda la que está interrelacionada, transportes, restaurantes, servicios, en fin. Por ejemplo, este podría ser un sector interesantísimo, porque hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que establecen que el potencial generador de empleo que tiene el sector turismo a nivel pymes, sobre todo en el sur del Perú, y hablamos específicamente de Cusco, de Arequipa y de Puno, es espectacular. Para darte un dato, tú sabes que en el Perú la construcción pues es una importante fuente generadora de empleo, pero por ejemplo en el Cusco el turismo en promedio genera más empleo que la propia construcción. Entonces la pregunta es, ¿el turismo podría ser un ejemplo típico de cómo hacer reingeniería, cómo promover la asociatividad a nivel pymes para hacerlos más productivos? Pero claro que sí. Digamos, nosotros acá tenemos un gran potencial en el turismo por las condiciones geográficas que tiene este país, que son hermosas, y sobre todo en el sur de este país, donde hoy ya está visitado y está poblado de un gran porcentaje de turismo. La problemática que tenemos ahí, que tenemos una gran población de turismo y no tenemos empresas que puedan acoger a estos turistas y darle el servicio que le tienen que dar. Y ahí tienen que funcionar las pymes. Es decir, ¿cómo preparamos a estas pequeñas empresas para dar un servicio acorde a la necesidad que tiene la penetración del turismo en Perú y para que esto pueda crecer? ¿Cómo crece el pequeño empresario con la fortaleza del turista, con la población de turismo que estamos teniendo? ¿Cuáles son los nichos de mercado que tenemos que atacar? ¿En qué área se tiene que especializar y qué le tenemos que ofrecer nosotros a estos pequeños empresarios, que en la mayoría son artesanos y empresarios en la industria de alimentos, para poder soportar esta gran población? El transporte, me imagino que también. Transporte, alimento, artesanía, para poder alimentar esta población turística que cada día está poblando más este país. Se viene todo, digamos, una masa humana del Brasil, seguramente en los próximos años importantísima, de turistas que invadirán seguramente en el buen sentido de la palabra Puno, Cusco, Arequipa. Sí, no y solo ni qué decir Chile y Argentina, claro, que no ya solo, hay, ¿no? Muchísima gente. No solo Brasil o Chile y Argentina, yo creo que en Perú tenemos que hacer joint venture con diferentes países de Europa, diferentes países del norte, diferentes países de Asia, digamos, hacer joint venture, tener circuitos cerrados, es decir, cuando un turista, digamos, ¿qué sucede? Cuando el turista llega a este país, la primera parada que tiene por 24 horas es Lima. Y después de ahí se dispersa para todas las otras vértebras. Entonces, nosotros tenemos que hacer una cadena de integración, no solamente con el sur o con las áreas donde estos turistas van a ir a visitar, sino tenemos que saber que están llegando a Lima y que a Lima tenemos que tener el primer recibimiento. Esa integración tiene que ser total. Desde que llega al aeropuerto, el turista tiene que estar tratado, tiene que estar contenido, tiene que estar mimado, tenemos que crear esta fuente, tenemos que crear este negocio para que el turista se sienta realmente que ha llegado a un país donde le va a dar el lugar que tiene que tener el turista, porque realmente el turista viene para pasar bien, para conocer, para gastar, para disfrutar y para llevarse recuerdos. Situación que lamentablemente muchas veces no se vive en la actualidad. Si vos fijate qué ha sucedido hace pocos días con estos extranjeros australianos que se iban al aeropuerto y lo toma es una lástima. Acá en Lima. Acá en Lima. Es una lástima que estas cosas sucedan. Si nosotros en Perú tenemos que entender... Discúlpame Armando, discúlpame, para conocimiento del público, de repente no conoce, se trata, lo digo rapidísimo, se trata de 3 turistas australianos que estaban tomando un taxi rumbo al aeropuerto Jorge Chávez, fueron secuestrados, eran 2 hombres y una mujer, a los 2 hombres los sacaron, a la mujer la llevaron, la golpearon, le metieron un balazo y intentaron violarla, ¿no? Está grave. Australianos. Terrible. Claro. Disculpa. No, está bien. Y es un tema de la cual yo creo que la ley tiene que entrar con todo su peso. Hay que castigar estas situaciones. ¿Por qué? Porque eso da una imagen del país que no es así realmente. La inseguridad realmente hoy está en todos los países, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que tratar, y por eso
tenemos no solamente que tratar, hay que trabajar con el Estado, tenemos que tener un Estado que tengamos un programa de seguridad, un programa donde podamos garantizar el bienestar de estas personas que están llegando al país a traer divisas. Y están trayendo divisas y le tenemos que dar lo mejor. Le tenemos que dar servicio, le tenemos que dar contención, le tenemos que dar amabilidad. Tenemos que aprender a cómo tratar este negocio, porque es un negocio, el turismo es un negocio y potencial, de la cual traemos individuos con diferentes culturas, con diferentes idiomas, diferente manera de ver las cosas, diferente manera de pensar, y somos nosotros que tenemos que catalizar estas situaciones para ofrecer un servicio acorde al público que viene. Cuando hablas, discúlpame, volviendo al punto ya técnico, un poco de focalización de un plan de negocios para pymes. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando ahorita, el turismo, vamos a poner el ejemplo concreto del Cusco, por ejemplo. Sí. Y vamos a ir y a ser más concretos. Por ejemplo, vamos a entrar al rubro, a todo lo que es alimentación, restaurantes, abastecimiento de alimentos. Allí, por ejemplo, ¿cómo se trabajaría? Si pudieses graficarnos un poco la idea, ¿cómo se entraría a tallar, digamos, con la asociatividad, con la tecnología, en fin? Primero, crear una cadena de restaurantes, que podamos integrarlos y que cada uno de ellos se especialicen con las típicas y la gran cantidad de platos que existen en el Perú. De acuerdo. No que todos ofrezcan lo mismo y todos ofrecer lo mismo, la calidad no es la que necesita este tipo de población. Es decir, centralizarnos, identificarnos, puntualizarnos y especializarnos en diferentes tipos de comida, de la cual, ¿qué va a hacer eso? Va a ser que la gama de restaurantes no todos ofrezcan lo mismo, que cada uno se especialice en diferentes tipos, en diferentes platos de comida, y que el turista sabe que en este sector va a tener este tipo de alimentación, en el otro sector otro tipo de alimentación. Todos van a trabajar paralelamente y todos van a crecer paralelamente. De acuerdo, Armando Tauro, muchísimas gracias. Me dicen, vamos a unos cortes. No, estamos ya con el... Armando, muchísimas gracias por tu participación. Amigos, regresamos en breve, estamos con Javier Díaz Canseco.